sin importar la terrible situación que vive el pueblo hondureño. No te lo pierdas, todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por UNE TV. Muchos hondureños y hondureñas viven en estos momentos una difícil situación por causa de la pandemia del COVID-19. Usted tiene el derecho de saber lo que sucede en el Congreso Nacional. Es por eso que hemos creado Bancada Libre TV. Le mantendremos al tanto del actuar de los diputados y diputadas de Libre, de las malas acciones por parte de los que solo buscan lucrarse sin importar la terrible situación que vive el pueblo hondureño. No te lo pierdas, todos los domingos a partir de las 6 de la tarde por UNE TV. Le pedí la segunda ley que consideramos nosotros necesaria para que ustedes, para que el pueblo humilde, para que el pueblo allá en las diferentes latitudes del país pudiera tomar posesión del poder soberano que tiene en una democracia. El derecho de opinar, de participar, de ser consultado, de participar en las consultas y en las encuestas, no con un plebiscito mentiroso como el que se ha aprobado en el Congreso, que le limita más bien las facultades y le disminuye los derechos al pueblo, sino con una ley de participación ciudadana que le abre el derecho a la consulta permanente en una democracia donde el pueblo es el soberano y donde el pueblo es el que manda, no las élites ni los grupos que se creen con el derecho de disponer sobre nuestras vidas. Pero la nuestra no se trata de emoción, tiene raíces sembradas en el dolor, de los que callan porque el miedo les robó la voz. La voz. Todas las horas se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso en muy tontos se envició. Pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió. Hoy no sale fuerte a tierra, que del norte van para el sur gritos de guerra. El rubio país de las barracas estrellas tiene miedo que se le acabe su cosecha. Políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes, más jodidos que el joder. Todos los sueños nos pueden hacer volar, pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar, con la esperanza que le caiga un pedazo de paz, de paz. Ellos se creen que el grito popular ya lo callaron, nunca más va a regresar.
esperen sentados, que muy pronto van a ver. Cuando ante el pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón, suplicar perdón. Me cuentan que el sol hoy salió más luminoso, me dicen que el mar hoy salió más indomable, porque allá en el sur le enseña al poderoso que la libertad es necesidad de pocos es. Un derecho inalienable, insustituible, inquebrantable, inagotable, mucho menos descendible, arriendable, tratable, comprable, pagable, inalienable, dije, mucho menos descendible. Hoy se canta aquí por la libertad, hoy se canta aquí para América, de la tierra de Francisco Morazán. Desde aquí se le canta la paz. Estoy conectándome de una tablet, por favor, déjenme entrar de una tablet. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Bancada Libre TV. Este domingo 28 de junio del 2020, día en que se cumplen 11 años del cruel golpe de Estado contra el entonces presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Tras haber hecho acercamientos con la izquierda progresista latinoamericana y declarar una oposición directa a las políticas imperialistas de Estados Unidos. Hoy nos acompaña el compañero diputado por el departamento de Colón, Ramón Soto Bonilla. Gracias Lenny, buenas tardes, soy Ramón Soto Bonilla, bienvenidos a su programa Bancada Libre TV. Hoy en este programa conmemorativo del 11 aniversario del golpe de Estado, agradecemos a quienes nos acompañan esta noche y comparten esta transmisión de las páginas de Facebook, Una TV, Bancada Libre y Coquimbo Cultura y Política. Agradecemos su participación, es muy importante a través de las plataformas digitales, y también agradecemos a Canal TVT, la televisión de Tocoa, quienes nos han prestado su plataforma tecnológica para esta transmisión, cubriendo el departamento de Colón, todo el Valle de Araguán y parte del departamento de Olancho. Y por supuesto, hasta donde se encuentren en la faz de la tierra, un abrazo fraterno a cada compatriota allá en el departamento 19 que están muy cerca de la patria a través de este programa. Sigamos construyendo el país que merecemos. En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo
tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Las élites de poder y la oligarquía despiadada por más de 200 años han pisoteado y asesinado al pueblo hondureño que demanda una patria libre, soberana y justa. En el gobierno del poder ciudadano, presidido por el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, la patria tuvo un paradigma diferente: empoderar al soberano como el poder originario y construir unidos un país con justicia social y democracia participativa. Todo ello fue abortado con el cruento del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, que significó el más cruel retroceso en la vigencia de los derechos humanos y detener el desarrollo humano, económico y social que Honduras gozaba. En este programa especial, los y las invitamos a recordar los hechos y testimonios de algunos actores de aquel fatídico golpe de Estado del 28 de junio de 2009. El golpe de Estado perpetrado el 28 de junio del 2009 destruyó los alcances logrados por la frágil democracia hondureña en la etapa iniciada en 1982 tras el dominio de los militares y sus aliados internos y externos. Estas élites y oligarquías, con sus gendarmes, gorilas de verde olivo, siguen recreando nuevas versiones de Prisión Verde, esa icónica novela de nuestro compatriota Ramón Amaya Amador. Ahora es más descarada la explotación en nuestro país, explotan sus recursos naturales, su territorio, pero sobre todo siguen explotando a nuestro humilde pueblo hondureño. Develaron ese fatídico 28 de junio que el ADN de la dictadura careísta es la lacra histórica que mutó en ellos y no permiten ningún asomo democrático. Todo lo contrario, llevaron a Honduras a ser prisionera hoy de una burda y criminal narcodictadura. Y son los mismos antidemocráticos de ayer, siguen siendo los mismos antidemocráticos de la historia, los que acabaron con el gobierno democrático del doctor Ramón Viera Morales, el fatídico 3 de octubre de 1963, con un cuento golpe de Estado, y luego con una mascarada de golpe del 2 veces general golpista, Eduardo López Arellano, el del escandaloso Banana Gate, y pusieron fin al fugaz gobierno del jurista nacional Ramón Ernesto Cruz el 4 de diciembre de 1972. Siguen siendo la misma élite golpista. Tras la bota militarista levantada desde la Escuela de las Américas, llegamos a los años 80, en el marco de la polarización ideológica en Centroamérica, cuando países hermanos rompían la cadena de opresión y luchaban sin tregua por la liberación de sus pueblos. Ejemplo de ello, Nicaragua y El Salvador, que se sacudían de peligrosas y largas dictaduras.
Sin embargo, el 20 de abril de 1981, en Honduras, la recién instaurada Asamblea Nacional Constituyente presentó una nueva ley electoral y conforme al artículo 247 convocó al pueblo hondureño a elecciones el 29 de noviembre de 1981. Desde ese momento hasta ahora se contaron 7 presidentes electos en las urnas electorales. Sin embargo, de producciones sociales, económicas, políticas, culturales, agrarias, educativas, sanitarias, de seguridad humana, de soberanía y política internacional se siguieron profundizando aún más y hoy las seguimos viviendo. Persistían las negociaciones tras cortinas oscuras y toda clase de puñaladas contra el pueblo, que observaba impotente la repartición de los negocios, cargos y prebendas entre las cúpulas de poder. En esa escalada de perturbados gobernanzas bajo la sombra de las bayonetas y de la embajada americana que marcaba las pautas, en 2005 los hondureños en gran mayoría adoptaron la promesa de campaña del entonces candidato liberal Manuel Zelaya Rosales, que ofrecía el poder ciudadano por medio de la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana para consultar y empoderar a nuestro pueblo en la construcción de un mejor destino. Y con la llegada del gobierno del poder ciudadano y el presidente constitucional José Manuel Zelaya, se visualizaba los albores de un nuevo paradigma del gobierno, con la plena participación del soberano por hacer valer su derecho de autodeterminación tan postergado y darle beligerancia al artículo 5 de nuestra Constitución. Es por eso que siempre hemos planteado dentro del Partido Libre que el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa, del cual se deriva la integración nacional que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de aceptar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. Siempre planteamos, el soberano es el pueblo y de él emanan todos los poderes. El presidente Zelaya tuvo como signo de su gestión presidencial las asambleas participativas de los ciudadanos, la relación con el pueblo en todas las órdenes y diversas políticas que vendrían a elevar sustancialmente el desarrollo humano. A continuación, dándole siempre en este programa conmemorativo, ahora vamos a compartir con ustedes un primer video con testimonios de nuestros compañeros diputados y diputadas del Partido Libre durante el golpe de Estado. El 28 de junio, pero de hace 11 años atrás, mi familia y yo nos disponíamos a atender el centro de votación que nos correspondía por la cuarta urna. Sin embargo, recibimos una llamada en donde nos informaban que acababa de ocurrir un golpe de Estado y que se desconocía el paradero del presidente Zelaya. Confundidos y confundidas, sin tener claro qué era lo que estaba sucediendo, decidimos siempre instalar la urna y comenzar con el ejercicio del sufragio por la consulta popular. Pero minutos más tarde aparecieron los militares, nos decomisaron el material y nos amenazaron con detenernos por incurrir en delitos en contra de la Constitución de la República. Estoy segura de que si el golpe de Estado del 2009 no hubiera sucedido, hoy Honduras no hubiera tenido que soportar 3 años consecutivos de gobiernos nacionalistas, en donde han hundido a este país y lo han convertido en un narcoestado. Hace 11 años se dio un golpe de Estado contra un gobierno popular, un gobierno identificado con el pueblo. En este majestuoso puente, el pueblo de Choluteca salió en defensa del gobierno legítimo del compañero José Manuel Zelaya Rosales. La lucha continúa por la justicia, por la democracia, porque nuestro pueblo tenga las condiciones dignas para vivir.
Así, compañeros, que nosotros como Partido Libre continuaremos en esta gesta histórica para cambiar este país. El golpe de Estado es uno de los sucesos más duros que nos ha tocado vivir. Aún estamos viviendo sus consecuencias. Quienes lo ejecutaron están gobernándonos y continúan impunes. Pero las dictaduras caen y los pueblos escriben su historia. Vamos a liberarnos, juntos, unidos, hasta la victoria, siempre. Hace exactamente 11 años le quitaron al pueblo la oportunidad de opinar, de decidir. Hace 11 años asesinaron la democracia y desde hace 11 años no vivimos en Estado de Derecho. Es nuestra obligación recuperar la patria y hacer partícipe al pueblo en la toma de las decisiones importantes de la nación. No más golpes de Estado. A 11 años, aquí nadie se rinde. Hace 11 años, el temor a que el pueblo hondureño fuera escuchado y tomado en cuenta hizo que las cúpulas militares, políticas y económicas dieran golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya Rosales. Se dio un despertar de mujeres y hombres valientes que decidimos salir a las calles a protestar y no callar nunca más. Hoy, a 11 años, continuamos firmes, alzando nuestra voz y luchando por una Honduras libre y justa. Continuamos en su programa Bancada Libre TV. La economista Rebeca Santos, ministra de Finanzas del Poder Ciudadano, ilustra sobre los elocuentes indicadores económicos, el manejo de la cuenta del milenio, los convenios de la ALBA y Petrocaribe y otros aspectos que eran espejo fiel del crecimiento del país durante el gobierno del presidente Zelaya, y hace valoraciones acerca de la deplorable situación actual en las finanzas públicas. Bienvenida. Buenas noches, compañeros, compañeras, distinguida teleaudiencia de UNETV que nos acompaña en este programa conmemorativo. Quisiera compartir con ustedes que hace 11 años su servidora fungía como ministra de Finanzas en el gobierno del Poder Ciudadano. Los temas macroeconómicos y en consecuencia las cifras fiscales parecen datos fríos, y más allá de quedar registrados estos desempeños macroeconómicos y fiscales en los informes de organismos internacionales y de las instituciones nacionales, las cifras dicen mucho de cuáles fueron las prioridades que determinado gobierno impulsó o no impulsó. Y en eso hay realmente una distancia enorme en lo que fue nuestro desempeño fiscal en el periodo 2006-junio 2009 bajo el titular presidente Manuel Zelaya Rosales. Las prioridades presupuestarias, en primer lugar, se fundamentaron en un pueblo que necesita educación y salud. En tal sentido, las dos primeras prioridades dentro de los presupuestos del gobierno del Poder Ciudadano fueron la educación y la salud, representando ambos casi un 30% de las asignaciones presupuestarias. Esto contrasta mucho con la situación presente, en la cual la educación y la salud han sido desplazadas
de los primeros lugares dentro del presupuesto de ingresos y egresos del gobierno central, y la primera prioridad en estos presupuestos actuales es el endeudamiento público y también el gasto militar. Ambos rubros a esta fecha tienen asignaciones que en términos porcentuales llegan a un 40%. La educación, ¿qué ha pasado con la educación y la salud? Pues simple y sencillamente han pasado a tercer y cuarto lugar. En una situación como la presente, crisis con la pandemia del coronavirus, prácticamente el pueblo hondureño se encuentra desprotegido. Y esto es algo muy lamentable. Es lamentable que en 11 años se haya desplazado todo lo que venía a impulsar la solución de problemas estructurales que han venido afectando al pueblo hondureño. Todos saben que somos el país más pobre de América Latina. Pero esta situación hace 11 años era muy diferente. El combate a la pobreza tuvo resultados muy positivos, tanto por los programas sociales que se impulsaron, como también por la red solidaria que transfería recursos monetarios y otros programas de atención integral a la producción y a las áreas sociales que beneficiaron a esos casi 6 millones de hondureñas y hondureñas que viven en situación de pobreza. Hace 11 años nosotros recibimos indicadores de pobreza que superaban el 60% y logramos con todos estos programas y con todas estas iniciativas reducirlos en casi 10 puntos porcentuales. Ahora vemos que más bien se han agravado estos indicadores. Con el COVID, la pobreza ya afecta entre 7 a 8 hondureños y hondureñas de cada 10, que son la población de nuestro país. Y definitivamente vemos que las prioridades de estos presupuestos y el acelerado endeudamiento público, que es muy preocupante, no tiene un efecto derrame en lo que es el bienestar económico y social de la población. El pueblo, sobre todo esos casi 7 millones de hondureñas y hondureñas que se debaten en una situación de pobreza y pobreza extrema y alta marginalidad, los que estaban en primera línea de atención. Eso, pueblo hondureño, podemos recuperarlo, porque los recursos estatales son recursos del pueblo, los pagan vía los impuestos. Este país es el país con la más alta tasa de impuestos con respecto a los otros países de la región centroamericana, y la mayoría de esos impuestos son impuestos indirectos, impuestos al consumo que los paga el pueblo hondureño. Ya no podemos continuar tampoco en esta espiral de endeudamiento público que supera el 60% con relación al Producto Interno Bruto y cuyo saldo es de más de 12,000 millones de dólares, cuando el gobierno del Poder Ciudadano dejó un saldo de la deuda pública que no superó los 2,000 millones de dólares. Estos son contrastes importantes. Estas son las historias que hay detrás de las cifras fiscales frías, y que es importante que el pueblo hondureño las valore, pueda analizarles y las comprenda a profundidad, para que definitivamente luchemos por recuperar ese sendero perdido de hace 11 años. Buenas noches, buenas noches, buenas noches.
¿Qué me recuerda a nivel económico que Honduras fue considerado por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, por las Naciones Unidas, como la nación que experimentó en aquel momento el mayor crecimiento económico en la región? Asimismo, la tasa de inflación había sido de las más bajas en los últimos 15 años, con un salario mínimo que se aumentó de un 11% en el 2007 a un 60% en el 2008. Aún con aquella enorme crisis mundial del 2008, Honduras experimentó el crecimiento económico positivo más grande de Latinoamérica. Continuamos con este programa conmemorativo. Regresamos después de esta pausa musical. Como presidente constitucional de la República, he decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velázquez. En 2009, Manuel Zelaya pretendía realizar una consulta popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que generara un nuevo pacto social. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia
junto al Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y el Congreso Nacional, se opusieron a la consulta no vinculante llamada la cuarta urna, al estar manejado por conservadores y opositores al gobierno de Zelaya. Para el 28 de junio, el ejército recibió la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia de arrestar al presidente. Los militares cumplirían con esta medida y trasladaron al mandatario por la fuerza hacia la hermana República de Costa Rica. Esos poderes fácticos, acostumbrados al manejo de la economía, de las políticas fiscales, monetarias e internacionales para su propio beneficio, fueron opacando las tibias reformas logradas desde 1982, hasta erosionarlas con la muerte de la instalación del neoliberalismo en 1990. El escritor nacional, catedrático, universitario y coordinador del Tribunal de Honor de nuestro Partido Libre, Julio Escoto, con sus valoraciones sobre este tópico que alertó al destino de un pueblo que anhelaba mejor calidad de vida. Bienvenido, compañero Julio Escoto. El golpe de Estado en 2009 fue una verdadera conmoción para el pueblo hondureño, pero produjo dos reacciones bien particulares. Una fue de decepción, se creía que ya todo se había perdido, el esfuerzo, el intento por democratizar al país, y la otra reacción fue la de coraje, la de ira, la de rebelión y sobre todo de tomar una resistencia que en Honduras, como en Centroamérica entera, tiene ya siglos completos de estarse escenificando. Ese día, mi familia y yo estábamos en San Salvador, planificando el regreso para votar en la primera urna que encontráramos, ya que nosotros éramos además cuartaurneros, es decir, seguidores del principio de la cuarta urna, aunque no perteneciéramos al partido que entonces estaba en el poder. Y así, de repente, recibimos la noticia dura del golpe de Estado, corrimos hacia la frontera y logramos cruzar la guardarraya unos minutos antes de que el ejército hondureño la cerrara. Al arribar a San Pedro Sula, tras varios retenes, mi primera obligación era hacerme presente en Radio 1, porque era el presidente del colectivo cultural y estaba dentro de mis deberes cívicos asistir a la radio para ver en qué podía colaborar. Y la experiencia fue bien particular, bien especial, porque comenzó a llamar la gente, claro, no de inmediato, porque no pude entrar hasta los 3 días debido al rodeo o al sitio en que estaba la radio por parte de las Fuerzas Armadas. La cortina de gas lacrimógeno era tan espesa que no podía verse los edificios vecinos, los edificios cercanos. Pero al fin, al tercer día, pude entrar y me encontré con el periodista Arnulfo Aguilar, director de la radio, quien tenía ya más de 24 horas de estar transmitiendo en directo en contra del golpe de Estado. Mientras en las calles de San Pedro Sula había protestas, había rebelión, había lucha en contra de las Fuerzas Armadas que habían hecho ese atentado terrible a la democracia. Y una de las experiencias más interesantes que me ocurrió en ese momento fue que varias de las personas que llamaban y que estaban en las calles haciendo manifestaciones de enojo, de ira y descontento, es que se quejaban, se sentían confusos de que la radio oficial le llamaba chusma. Y nos preguntaban, ustedes que están allí en la radio transmitiendo, dándonos aliento y fuerza, ¿es cierto que nosotros somos una chusma y que no merecemos estar en la calle?
Y ese fue un aprendizaje, una experiencia para mí de mucho valor, debido a que comprendí que había ocurrido en Honduras durante décadas un proceso negativo que había que corregir, y era el de la escasa, sino nula, formación política que habían, o mejor dicho, que no habían hecho los partidos hasta ese momento. Explicamos que no, que ellos eran más bien unos defensores de la libertad, que eran unas personas que estaban trabajando más en la calle por la democracia, por rescatarla, por volver a construirla. Y en ese momento nos propusimos desde la radio comenzar a presentar programas políticos que pudieran ayudar a esa formación política tan necesaria, no solo en aquel momento, sino prácticamente en cada instante de la historia nacional. Una formación política que le enseñe a la gente, y que Libre ha descuidado, por cierto, durante una década, que nosotros tenemos 500 años de resistencia, que tuvimos caciques como Lempira, como Sicumba, que no vacilaron en defender su territorio, aun cuando no existiera todavía la República, que durante el siglo XIX fuimos a las revoluciones por defender un gobierno, una constitución. En el siglo XX sufrimos golpes de Estado, pero que, a pesar de todas esas palizas antidemocráticas, seguimos existiendo, porque el vigor del pueblo hondureño es tan intenso, es tan fuerte, que la República no desaparece a pesar de todos los pícaros que la han gobernado. Entonces, yo creo que la conclusión mejor que podemos sacar de todos estos años después del golpe de Estado es que contamos con una población, contamos con un pueblo que no pierde la fe, que a pesar de aquellos que creen que todo se ha perdido, eso es incorrecto. Más bien, ojalá, creo que estamos en un instante de construcción de un nuevo futuro y de momentos que van a ser realmente correctos y realmente edificantes para lo que es la democracia hondureña. Los escritores, los intelectuales, estamos dispuestos a cooperar en ese proceso. Como dice un cantante famoso latinoamericano, ¿quién dijo que todo está perdido? Los escritores venimos a ofrecer nuestro corazón. El golpe de Estado que arrancó los inicios de una democracia real que construyó el pueblo hondureño. Por tanto, vamos a una nueva pausa informativa con más testimonios de nuestros compañeros diputados y diputadas sobre sus vivencias durante el cruento golpe de Estado del 28 de junio. Esperaba, como casi todo el pueblo hondureño, acudir ese 28 de junio del 2009 a la primera consulta ciudadana en la historia de nuestro país, la cuarta urna, y decir sí, sí queremos construir un nuevo pacto social inclusive donde estén todos y todas los hondureños y las hondureñas. Sin embargo, el golpe de Estado abortó temporalmente ese anhelo popular de recuperar el país de las élites y la oligarquía que por 200 años lo han tenido capturado. Sin embargo, ahora, este 2020, estamos más cerca que nunca de echar las bases para construir la auténtica independencia y emancipación de nuestra patria. Un país, una Honduras llena de paz y de justicia social. El 28 de junio del año 2009 estamos instalando aquí, en este lado de la catedral, en este lado del Parque Central, 26 urnas de la consulta popular. Y resulta que en este momento se da el golpe de Estado. Aquí nace, compañeros, directamente lo que es la Plaza de la Libertad, lo que es el Frente Nacional Resistente Popular. Aquí fuimos objeto de una golpiza salvaje por parte de la Policía Nacional. Quiero decirle que fuimos reprimidos salvajemente. Aquí también balacearon, agarraron a balazos la estatua de Mel, una estatua que la hizo el colectivo Plaza de la Libertad. El colectivo Plaza de la Libertad tiene muchos compañeros que fueron símbolos, entre ellos Tachita, la compañera Nilda,
muchos compañeros Antonieta, muchos compañeros Lupita, muchos compañeros valiosos como Lucio y muchos compañeros que hoy son símbolos. Quiero decirles que aquí permaneció mucho tiempo la Plaza de la Libertad, lo que es el Frente Nacional de Resistencia Popular. Aquí más de 20.000 personas permanecieron durante 7, 8, 10 días. Bueno, para mí el golpe de Estado truncó mis aspiraciones de democracia directa para el pueblo hondureño. Significó el atropello al soberano que es el pueblo. Negarle el derecho a ser consultado. El golpe de Estado para mí fue el pase para que se impusiera una dictadura de y al servicio de una camarilla de narcotraficantes y corruptos. El golpe de Estado significó impunidad, asesinato, gaseadas, violaciones a los derechos humanos, entrega de los bienes naturales comunes, la pérdida de la institucionalidad, la entrega de la soberanía nacional, el exilio para muchos que tuvieron que abandonar el país, las violaciones generalizadas a los derechos humanos, el ensanchamiento de la corrupción. El golpe de Estado para mí significó el retroceso de la integración de los pueblos latinoamericanos y por supuesto que significó también la remilitarización del país. Hace 11 años, Honduras despertó de golpe. Despertamos con la noticia de que los empresarios oligarcas, las iglesias, los medios de comunicación y los políticos corruptos y tradicionales se aliaron con los intereses oscuros del imperialismo norteamericano para dar un golpe mortal a la democracia. El pueblo hondureño estuvo a la altura histórica del momento y alzó la bandera de la resistencia popular. 11 años después los jóvenes decimos, frente al golpe militar, resistencia popular. El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 representó para los hondureños un antes y un después. 11 años después de aquel fatídico día, seguimos luchando, seguimos soñando que una nueva patria sí es posible. La dictadura tendrá que irse y una nueva patria será construida entre todos y todas. El 28 de junio del año 2009, un golpe de Estado contra un presidente legítimo, contra un presidente electo de forma democrática. Un golpe de Estado que evidenció el grave error que cometió la oligarquía de este país. Un grave error cometido los militares, empresarios y políticos corruptos en ese momento. No olvidamos el asesinato de nuestro compañero Isabel Murillo, del compañero del profesor Roger Vallejo, así como el asesinato de cientos de compañeros más. Ahora más que nunca hemos avanzado en la toma de conciencia, en la organización de nuestro pueblo y estamos dispuestos a realizar los cambios estructurales que este país necesita. Hasta la victoria siempre. Pinches y oscuros negocios a favor de ellos y en contra del pueblo, titular absoluto del patrimonio nacional, se potenciaron tras el golpe de Estado. Y arropados en la opaca corrupción, sin rendición de cuentas, en esta fatal simbiosis establecida entre grupos y corruptores, entre grupos de corruptos y corruptores, sin auténtica veeduría ciudadana. Lo anterior, facilitado por los círculos de poder de las Fuerzas Armadas, que en ningún momento han cumplido con honor, lealtad y sacrificio el rol que la Constitución les asignó. La cúpula militar, fieles a su estilo de promover la violación de los derechos humanos, no dudaron en ser cómplices a través de su junta de comandantes, de actuar como los jueces perfectos de la criminal conspiración del bipartidismo centenario, de los intereses espurios transnacionales y de ciertos trozos empresariales locales que planificaron el final del gobierno del poder ciudadano hasta materializar su destrucción. La población femenina también sufrió terribles secuelas en el golpe de Estado. La máxima, no más golpes a las mujeres, quedó en el imaginario popular, pues justamente eran las más agraviadas en las movilizaciones. Ultrajes sexuales, estigmas, amenazas, incluso muchas se fueron al exilio y otras resultaron asesinadas.
la doctora en Historia y catedrática universitaria Anarela Vélez nos hace un documentado relato de este lado tan perverso provocado por las oligarquías y los militares contra las mujeres hondureñas. Bienvenida, compañera Anarela Vélez. Las mujeres ante el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, las mujeres históricamente postergadas se beneficiaron de importantes políticas públicas puestas en ejecución por el Gabinete Social dirigido por Xiomara Castro y por el mismo Poder Ejecutivo. Así se desarrolló un vínculo entre ellas y el gobierno del presidente Zelaya, y aprendieron que estando en el poder no se promete, se cumple. Mencionaré algunos de aquellos logros alcanzados por el Poder Ciudadano. Doblaron el salario mínimo, se subsidió la energía eléctrica para no condenar a un mayor empobrecimiento al pueblo, incrementando los impuestos fiscales, se redujeron los mismos. Se inició la lucha para rescatar Palmerola, se hicieron acuerdos multilaterales para beneficiar a la nación entera y no a unos pocos. Se logró la matrícula gratis y la merienda escolar. Se aprobó el bono tecnológico y, por primera vez en la historia de nuestro país, se consigue reducir la pobreza extrema y conquistar el mayor crecimiento económico de la reciente historia nacional. Se aprobó el libre uso de la PAE y se llama a la cuarta urna para preguntarnos si queríamos una nueva constituyente. Este esfuerzo por darle soberanía a nuestro pueblo fue abatido con la ruptura violenta del orden constitucional. Así surge el período más nefasto de nuestra historia. En este escenario, la participación de las mujeres, como en todos los momentos de la vida de la sociedad, es esencial. Cuando recordamos el golpe de Estado del 28J, el rostro de la defensa del Estado de Derecho adquiere la fisonomía de las mujeres que apartan las armas militares que les apuntan. El combate por el regreso al orden constitucional y la exigencia de atacar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto estimuló el surgimiento de las feministas en resistencia. Este organismo agrupó a diferentes estructuras del movimiento feminista y de mujeres. Ellas lograron tener representación en el Frente Nacional contra el Golpe de Estado y en la coordinación nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular en Honduras. En consecuencia, agregan a su agenda el alcanzar la refundación del Estado a partir de una nueva constituyente. Desde entonces, se reafirman, al igual que sus ancestras sufragistas, que deben organizarse para luchar a fin de que el Estado ejecute políticas públicas que anulen los problemas
que enfrentan desde su raíz. Ellas aceptaron el reto de seguir al frente de la lidia por la transformación de Honduras. Convocan a otras mujeres para que se sumen a esta batalla, para que se edifique un sistema social que garantice de verdad la equidad y la igualdad en nuestro país. Lograr la refundación del Estado y con la nueva constituyente asegurar que estemos representadas y se garantice así en el nuevo texto constitucional las demandas de las mujeres estén presentes. Muy agradecidos con usted, compañera Anarela, por este valioso testimonial que en mucho contribuye a ubicar a nuestro pueblo sobre este importante tema. Sigan en sintonía de este especial a 11 años del golpe de Estado militar. Volvemos después de esta pausa musical. Hay un pueblo que no baja la mirada, ve de frente a aquel que le golpea y su boca ya no queda callada y lanza su verdad contra quien sea y avanza. Que ya no le teme a la tempestad. Adelante, Honduras. Y ese pueblo ya aprendió con tanto duelo y ahora si derriban su esperanza apoya sus manos contra el suelo. Como un gigante se levanta y avanza Honduras contra la tempestad. Tierra bendita que el mismo Dios te regaló y el más sagrado manto que te cobijó. Vivir es para quererle, morir es para defenderle. Si vas con el puño en alto, nada podrá detenerte. Porque Honduras va pa'lante. Es que va pa'lante. Pueblo va pa'lante. Honduras va pa'lante. Avanzar. Gente que ya no le teme a la tempestad. Declarado en resistencia con la dignidad de los valientes y no existe ni el modo ni la ciencia para doblegar toda esta gente que avanza. Ya el mañana llegará con tiempos nuevos, nuevas alegrías y cariño. De esa lucha antigua legaremos patria nueva y libre a nuestros niños. Que avanza Honduras contra la tempestad. Donde retumba la huella y voz del general que al galope sigue Francisco Morazán y sigue su pensamiento
unitario sobre el tiempo que vive el pueblo hondureño y el combate por sus sueños. Porque Honduras va pa'lante, es que va pa'lante, pueblo pa'lante, Honduras va pa'lante, pa'lante, avanzando. Gente que ya no le teme a la tempestad. Gente que ya no le teme a la tempestad. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Con los últimos hilos de sangre de mi alma prometo y juro que no descansaremos hasta sacar a Juan Orlando del poder y botar la dictadura que los oprime. Hasta la victoria, siempre. Gracias. Año de la más vergonzosa traición política nacional en este siglo XXI. El presidente defenestrado José Manuel Zelaya Rosales comparte con nosotros aquel tramo equivocado de la historia contemporánea nacional y sus consecuencias. Bienvenido, coordinador general de nuestro Partido Libre, José Manuel Zelaya Rosales. A 11 años del golpe de Estado podemos decir que Honduras está destruida. Tomó el poder una dictadura oligárquica que gobierna con el apoyo de los Estados Unidos y de Europa y ha oprimido terriblemente al pueblo, sosteniendo los privilegios de los actores y protagonistas del mismo poder fáctico hegemónico que domina a Honduras y que se ha quitado las caretas para hacer fraudes electorales, para saquear el país y para dar golpe de Estado. Golpe de Estado de Honduras. Tiene causas y a 11 años nadie debe dudar de esas causas. ¿Cuáles fueron las causas? En mi opinión, como una de las principales víctimas en ese momento del asalto a mi casa, del secuestro, de la expatriación a Costa Rica, del allanamiento de todas nuestras propiedades, de nuestra gente, de los asesinatos y muertes de toda la gente que nos rodeaba a nosotros. Podemos decir que, en mi opinión, son tres motivos claros que provocaron la irritación, la urticaria, el salpullido, el malestar de la oligarquía hondureña, aliada con Washington, con el grupo conservadores de Washington, el Three Parts de Washington, para desde los organismos de inteligencia americanos planificar, ejecutar e imponer un golpe de Estado y hoy una dictadura oprobiosa. Primero, mi alianza con la Alternativa Bolivariana para las Américas, Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Alianza antiimperialista. No aceptamos las prácticas imperialistas. Sabemos que hay imperios, pero no aceptamos sus prácticas. Segunda, una alianza anticapitalista. Reconocemos el capital, pero no queremos que sea la vida humana a manos del que tenga recursos o más dinero.
rechazamos las formas salvajes de explotación del sistema capitalista, inhumano, cruel. Una alianza solidaria, defendiendo los intereses de la dignidad de los pueblos, de la solidaridad de los pueblos de América Latina, frente a quien lo oprime. No lo resistió Washington, ni la oligarquía. Ahí están los medios y los periódicos, todo lo que dijeron en esa época, que era la alianza era un atentado en contra de ellos. Nada más injusto, nada más fuera de la realidad. Decir que esa alianza, que por primera vez Honduras se proclamaba independiente de los poderes oligárquicos mundiales, y esa alianza era para afectarlos a ellos. No, lo que pasa es que ellos no quieren Honduras. Ellos usan a Honduras como un patrimonio para hacer negocios. En agosto del 2008 se dio nuestra decisión de unirnos a ese bloque de países. El Congreso aprobó el ALBA. El mismo que después se asoció con las armas para sacarme, aprobó el ALBA. El Congreso que me falsificó con la firma con una atropellada destitución sin tener las facultades, que usurpó el poder del pueblo para quitarme, sin poder hacerlo. Se usaron los militares, que usaron el secuestro, el chantaje, la extorsión, el crimen, el asesinato y el saqueo. Eso mismo aprobaron el ALBA. Y Petrocaribe también. Y vino 2 veces Chávez aquí, con todos los presidentes de Latinoamérica. Proclamamos nuestra verdadera independencia. Claro, se irritaron los dueños que se han apropiado ilegalmente de la riqueza nacional. La mayor parte extranjeros, por cierto. Y no digamos Washington, peleando el petróleo de Venezuela y peleando Palmerola y peleando estos territorios. El segundo evento que descontroló las élites y las cúpulas oligárquicas de Honduras es el de la cuarta urna, una consulta popular, por primera vez en la historia de Honduras, una consulta al pueblo, para que el pueblo empiece a ser determinante de su destino. No hay otra manera. No es en ese Congreso que van a cambiar Honduras. Cuando las leyes las haga el pueblo, entonces esa vanguardia que significan hoy los diputados de Libre en el Congreso, entonces van a tener fuerza para cambiar este país. Miren lo que pasó esta semana. Hubo una alianza de diputados de la oposición. Pero lógicamente es una demostración de fuerza, pero inmediatamente vino el golpe, el golpismo. Yo me fijé en los periódicos del día siguiente y no decían nada. Así sacaron la noticia. Porque aquí, ustedes lo van a notar en mis palabras, yo señalo los enemigos del pueblo, los enemigos de la democracia, los enemigos de los cambios sustanciales. La cuarta urna los enloqueció. Los enloqueció, desde Washington hasta Cabo del Horno, toda la derecha continental. Consulta al pueblo. Óigame, si hay algo que le tiene miedo a la derecha y la oligarquía es que le consulten a las trabajadoras domésticas, a los guachimanes, a los jardineros, a los pobres. No miran que le roban todos los días su fuerza de trabajo y su vida. No, jamás aceptan eso. Para ellos es. Ellos creen que democracia es elecciones. Las elecciones no son suficientes para una democracia. Todas las amarran, tienen estructurado un sistema. Son dueños de los medios de comunicación, ¿dónde vas a hablar? Son dueños de los bancos, son dueños de la riqueza, son dueños absolutamente de todo. Y solo te permiten unas fotitos de gente para que el pueblo marque. Eso no es democracia. Eso es un ejercicio electoral.
Entonces, el proyecto de la cuarta urna, hecho por el gobierno en ejecución, fue destruido ese día, el 28 de junio, por las Fuerzas Armadas de Honduras, siguiendo órdenes de la oligarquía, no órdenes de los jueces. Hay jueces que responden, no todos, responden ante los intereses de las fuerzas reales del poder, no del poder formal, de las fuerzas reales del poder. Entonces destruyeron el primer ejercicio de consulta de la cuarta urna por temor. Dijeron, mire, este gobierno del poder ciudadano se declara independiente, declara la soberanía popular y ahora le consulta a los pobres, estamos muertos, hay que pararlo. Y nos sacaron a bayoneta calada, punta de bala. Está bien, ¿qué han logrado? Destruir Honduras. Han destruido. Para sostenerse han tenido que endeudar al país. Para sostenerse han tenido que formar carteles de narcotráfico para financiarse. Para sostenerse han tenido que saquear a Honduras y para sostenerse han usado a los militares para aplastar al pueblo. Y han exprimido hasta la misma empresa privada, porque hay empresarios honrados, yo no dudo de eso. Pero la misma empresa privada le han clavado impuestos hasta por la lengua. Ya no pueden sostenerse los mismos sectores privados, a excepción de los privilegiados, ¿va? Porque los privilegiados pueden vivir eternamente, esos tienen capitales para 1000 años. Pero a través de más impuestos, de saqueo, privatizando todo, privatizaron el ENE, privatizaron todos los servicios básicos, hasta las carreteras. Es una dictadura oprobiosa, es una tiranía que representa los intereses de esta oligarquía y la de Washington. Entiéndanme. Se fijan que en todos estos 9 minutos y 46 segundos no he mencionado el que usurpó la presidencia ni el tirano. ¿Saben por qué? Porque ese es un gendarme. Ese es un simple mozo obediente de los bienes y de las riquezas de esta oligarquía que es la que oprime el país. Por eso es que no creo en estas elecciones fraudulentas. Por eso es que considero que el organismo ejecutor de esta oligarquía, que es el bipartidismo, y los militares, que son los que lo sostienen, son los responsables que deben de ceder ante la organización de una fuerza social y política y social popular que ponga las cosas en su debido dimensión. Organicemos esa fuerza, compañeros, compatriotas, queridos diputados y diputadas, querida vanguardia del pueblo, Partido Libertad y Refundación, organicémosla. Libre ha organizado 2 alianzas, la alianza del Frente Nacional de Resistencia Popular, que obtuvo un gran triunfo con Xiomara, y la alianza después con el Pino PAC, que también obtuvimos otro gran triunfo, más grande todavía. Y el poder se lo roban. ¿Para qué elecciones si el poder se lo roban? No, formemos esa fuerza. Y no es que dejemos el proceso electoral de ninguna manera, si vamos a seguir luchando por eso todos los días, pero formemos las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, hasta que seamos una fuerza determinante. Se va a sentar entonces la oligarquía económica, que es la que explota y vive mejor en este país, se va a sentar a buscar soluciones a las obligados por las circunstancias. Mientras sigamos con la cabeza agachada, dividida la oposición en 1000 pedazos, no hay ninguna manera. El golpe es una tragedia, el golpe es un negocio de la oligarquía y sigue gobernando el golpismo. Nuestra función es derrotarlo y vencerlo. A eso los invito a 11 años del golpe de Estado, a obtener una victoria. Saludos. Que propusieron ese golpe de Estado. Ustedes, amigos televidentes, amigos que nos siguen por las redes y amigos que están pendientes de este gran programa, son los mejores jueces del laberinto que estuvieron nuestro país, estas élites golpistas. Y bien, continuamos escuchando a nuestros diputados y diputadas del Partido Libertad y Refundación con sus testimonios tras la ruptura de la institucionalidad.
El 28 de junio del 2009, el golpe de Estado se dio en Honduras. Eso rompió los derechos de todos los ciudadanos. 11 años después, sigue todavía este mismo grupo violentando los derechos del pueblo hondureño. Pero nosotros nos hemos mantenido en lucha. No hemos dado ni un paso atrás. Por el contrario, a pesar de que yo fui perseguido, torturado, encarcelado, renuncié de los 256 diputados que hay en el Congreso. Yo renuncié ya en una diputación electo, pero dije yo, no puedo ser parte de un gobierno fascista, de un gobierno después de un golpe de Estado, cuando habían despedido a nuestro verdadero presidente Manuel Zelaya Rosales. Por eso, 11 años después, nuestra lucha continúa en el Congreso de la República y en las calles de Honduras. Hace 11 años, nuestra patria sufrió un zarpazo en su democracia, produciendo encierros, destierros y entierros, destruyendo el Estado de Derecho y convirtiendo a nuestro país en un narcoestado. Pero también dio paso a la toma de conciencia de los y las hondureñas para luchar por una Honduras libre, con equidad y justicia social. De lucha, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular encontró un gobierno que escuchara sus planteamientos, un presidente que se sentara y atendiera sus demandas. Fue el gobierno del Poder Ciudadano, del presidente Zelaya, que atendió y resolvió muchos problemas de todos los sectores. Ayudó a mejorar la calidad de vida de millones de hondureños. Eso no gustó. Eso generó resquemores e inconformidad en los que aspiran siempre a seguir explotando al pueblo. Y nos unimos a él. Juntos, los obreros, con el gobierno, echamos a andar una preciosa consulta popular. Allá por esos años yo era dirigente, vicepresidente de la Junta Directiva Central del Potrún. Y fui quien lideré, junto a compañeros como Avidán, un proceso precioso de respaldo, de acompañamiento. Y fuimos al aeropuerto a rescatar las boletas, y fuimos y participamos en la distribución de las maletas, y fuimos y participamos en las distintas cadenas y foros que el presidente daba. Y fuimos los primeros también en estar frente a Casa Presidencial en el momento del golpe de Estado. A 11 años de impunidad, de dictadura, de opresión y corrupción, aún esperamos respuestas. Pueblo hondureño, es el momento de recuperar lo perdido, de levantarnos y recuperar nuestra identidad, nuestra nación. Vamos, pueblo, únete. A 11 años de un fatídico golpe de Estado, a 11 años que un presidente decidió defender los derechos del pueblo y devolverle una esperanza de libertad verdadera para este país. A 11 años que Manuel Zelaya Rosales fue derrocado con las bayonetas y con las armas. A 11 años que hoy seguimos resistiendo contra los criminales, contra los asesinos y contra los corruptos. 11 años del golpe de Estado en Honduras y seguimos resistiendo. Hoy, 28 de junio, se cumplen 11 años del fatídico golpe de Estado que le dieron al gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Este golpe fue encabezado por el sector empresarial, las cúpulas de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, encabezado por las Fuerzas Armadas, con Romeo Vázquez Velázquez al frente. 11 años de lucha, 11 años de resistencia constante. A 11 años seguimos luchando por la toma del poder político. Todo el país se levantó auténtica efervescencia e indignación contra la barbarie desatada del Congreso Nacional, cuyo guión fue ejecutado a la perfección por militares golpistas. San Pedro Sula no fue una excepción.
convergieron habitantes de todo el Valle de la Guajira, de todo el Valle de Sula, en protestas multitudinarias desde ese domingo 28 de junio. Los costeños percibieron que era una conspiración contra el desarrollo humano, que fue un retroceso a la civilización. De eso se volcaron en el Parque Central, rebautizado como Plaza Libertad. Y aquí vemos videos e imágenes de cómo la ciudadanía votaba por el sí en la primera consulta ciudadana en la historia nacional. La cuarta urna, una consulta al pueblo no vinculante, que fue encarnada por la gran mayoría del pueblo hondureño. Vemos nuestra gente enardecida, pues por siglos ha sido explotada y confiaba que en un plazo no mayor el soberano pudiera constituir un nuevo pacto social con sus reales intereses. San Pedro Sula, ciudad mártir, pues en julio de 1944 sufrió una masacre ordenada por el tirano Tiburcio Carías Andino a través de su ministro de guerra Juan Manuel Gálvez, cuando dispersaron a balazos una movilización pacífica y en silencio contra la larga dictadura carista. Fueron inmolados no menos de 100 ciudadanos en la Tercera Avenida, cercana al Parque Central. Nuevamente nuestro agradecimiento a TVT, Televisión de Tocoa, que nos está retransmitiendo en todo el departamento de Colombia y parte de Olancho. Mientras tanto, los y las diputadas de Libertad y Refundación Libre, partido que nació en las calles, recogiendo la más pura expresión del pueblo, nos dan sus testimonios y sus vivencias del pueblo. El golpe de Estado del 2009 rompió la constitucionalidad en el país y hubo un rechazo del pueblo en general en defensa de la democracia. Como diputada docente, no puedo dejar de recordar el papel preponderante del Magisterio Nacional, sumándonos a esta resistencia llena de dignidad, de patriotismo, y se convirtió en la columna vertebral de esa lucha por restablecer el orden constitucional, trayendo como consecuencia la represión, persecución, asesinatos, encarcelamientos y el arrebato a nuestras conquistas sociales, como ser el estatuto del docente, la estabilidad laboral, el saqueo de imprema, intervención en las organizaciones magisteriales. Hoy, a 11 años del fatídico golpe de Estado, el Magisterio Digno resiste a la embestida del régimen que oprime y condena cada día más a este pueblo a niveles de indigencia. Hace 11 años se sacó mediante un fatídico golpe de Estado al mejor presidente de Honduras. Aquel 28 de junio en la madrugada fue sacado a punta de balas, a punta de bayoneta, a José Manuel Zelaya Rosales. Pero hace 11 años también el pueblo se fue a las calles a luchar para dar nacimiento al partido más beligerante, el partido más fuerte, más vigoroso y que encarna los sueños y anhelos del pueblo hondureño. Así que hoy sintámonos orgullosos, ya que a ese golpe de Estado estamos celebrando el nacimiento de este partido que está destinado a cambiar la historia de Honduras. Que viva Libertad y Refundación, viva Libre. Hoy 28 de junio conmemoramos una fecha histórica de dolor, muerte e impunidad. Compatriotas, llegó el momento de pedir cuentas y honrar los crímenes aberrantes de esta dictadura. No más impunidad, no más violencia. Hoy rendimos culto a la vida y a la justicia social. El pueblo hondureño y la comunidad internacional condenó el rompimiento del orden constitucional el 28 de junio del 2009. Mi nombre es Melvin Calix. Fui víctima del golpe de Estado a nuestro presidente Manuel Zelaya, a tal grado que sufrí represiones e incluso fui despedido injustamente del hospital Tela. Pero eso a mí me ha dado más fuerzas para seguir luchando al lado del pueblo.
porque queremos lograr que Honduras sea un mejor país para todos. Una fecha como hoy, hace 11 años, 28 de junio del año 2009, debe ser obligatorio que cada hondureño la recordemos como una fecha en que se interrumpió la democracia en nuestro país. En pleno siglo XXI se dio un golpe de Estado. Las hordas fascistas, las Fuerzas Armadas, los grupos de poder auspiciados por la Embajada Americana dieron en Honduras la interrupción a la democracia, a un presidente electo por el pueblo hondureño, por el simple hecho de convocar a una consulta popular, dando el espacio para que el pueblo tomara las verdaderas decisiones. Prohibido olvidar. Ciudadanos lideraron el nacimiento del Frente contra el Golpe de Estado, que más tarde se convertiría en el Frente Nacional de Resistencia Popular, poderoso movimiento que recogió toda la indignación del pueblo contra los golpistas del siglo XXI. El 28 de junio del 2009 le dieron golpe de Estado al gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Este golpe fue contra el pueblo, porque el gobierno de Mel Zelaya estaba realizando cambios económicos, sociales a favor del pueblo. Entonces, para parar los cambios había que dar golpe de Estado. El gobierno de Mel había aumentado el salario mínimo a los trabajadores, nos habíamos adherido al ALBA, se había bajado el precio de los combustibles. Todo eso eran cambios que el pueblo los sentía. Entonces, las fuerzas más atrasadas de este país dieron el golpe de Estado y se rompe el orden constitucional. De inmediato, todas aquellas fuerzas que estábamos contra el golpe, nos reunimos frente a Casa de Gobierno el mismo domingo 28, a partir de las 6 de la mañana, a expresar nuestro rechazo, nuestro repudio al golpe de Estado. El segundo día, a las 10 de la mañana, todas estas fuerzas nos reunimos en un centro comercial ahí, frente a Casa de Gobierno, y ahí decidimos organizar, aglutinar todas esas fuerzas contra el golpe y le pusimos Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. Así nacimos. Fue hasta septiembre del mismo año que decidimos en una asamblea del Frente ampliar ese nombre, Frente Nacional de Resistencia Popular, donde libramos toda una lucha, primero por restituir a Mel Zelaya en Casa de Gobierno y después por traer al presidente Zelaya del exilio. Lo logramos, pero eso tuvo un costo de muchos muertos, de muchos encarcelados, torturados, perseguidos. Fueron 161 días de lucha, de movilización constante, de lunes a domingo. Fue una lucha tenaz, donde el pueblo se manifiesta en las calles. Cuando Mel Zelaya regresa, todas aquellas fuerzas sociales que habíamos estado contra el golpe, fuerzas sociales y políticas, cuando Mel Zelaya regresa, en una asamblea que hicimos en el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, tomamos el acuerdo de organizar
la fuerza política del pueblo, el brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular. Ahí se toma el nombre de organizar el partido. Ya en otra asamblea decidimos ponerle nombre. Primero le pusimos Frente Amplio de Elección Popular, después tuvimos que cambiarlo porque un miembro del frente, llevándose la de listo, le puso a un partido de él un nombre similar. Pusimos después a una asamblea a Ciguatepec y ahí le pusimos Partido de la Resistencia Popular. Pero vimos que no era un nombre en aquel momento muy llamativo. Fuimos a otra asamblea a Ciguatepec y ahí tomamos la decisión de ponerle Partido Libertad y Refundación Libre. Y la primera participación en elecciones fue el 2013 con Xiomara Castro al frente. Elecciones que las ganamos, pero que el dictador que está hoy en casa de gobierno nos robó la presidencia. Volvimos a participar en segunda oportunidad el 2017 con Salvador Narrala al frente, de una alianza de fuerzas políticas al frente, y ganamos las elecciones. Ganamos las elecciones y el mismo dictador que está hoy allí en casa de gobierno, con el aval de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, lo declaran ganador, siendo el perdedor. Eso fue un fraude conocido a nivel nacional e internacional. Y todas esas delegaciones que vienen de otros países, como la OEA, la Unión Europea, eso solo vienen a avalar los fraudes. Y un día antes yo se los dije, que las delegaciones venían a avalar los fraudes. Y declaran ganador nuevamente al dictador. La lucha en las calles del pueblo hondureño contra el fraude fue una lucha muy fuerte, una lucha titánica, donde nos asesinaron muchos compañeros. Solo las Naciones Unidas ha documentado 23 asesinados por las Fuerzas Armadas. Ahí están impunes, documentados pero impunes. Todavía no se ha castigado a nadie. Esa es la democracia que tenemos en Honduras, una democracia donde no se respeta la voluntad del pueblo, sino la voluntad de los poderosos económicamente y de la embajada norteamericana, que está acostumbrada a imponer en estos países de América Latina gobiernos afines a ellos. Nuestra lucha sigue, nuestra lucha continúa, y ahora nos preparamos para ir a elecciones 2021, sacar la dictadura, sacar los ladrones, los saqueadores del erario público y los narcotraficantes del poder, e instalar un gobierno democrático y popular con Libre al frente. Muchas gracias al compañero diputado Juan Barahona por contribuir a recuperar la memoria histórica y motivaciones para nuestro pueblo hondureño. Volvemos después de esta pausa musical.
Ahora la Corte de Justicia, que no le hace justicia nada más que a los poderosos, a los ricos y a los banqueros de este país, y que solo mete problemas a la democracia hondureña. Ahora la Corte declara ilegal la participación del pueblo en una encuesta legítima, constitucional, garantizada en todos los tratados internacionales, garantizada en nuestras leyes, garantizada en los derechos inalienables del pueblo de ser consultado y de participar. ¡Qué vergüenza esa Corte de Justicia para los hondureños! De otra vez y no importó la traición ni la verdad. Se te olvidó que el amor era el motor para abrir la libertad. Y como secta adoptaste la obsesión de llegar justificando el fin. Y no te importa si un embaucador es el que siempre te invita a salir. No me interesa, tu mundo apesta. No me interesa, tu mundo apesta. De todo aquel poder que lograste para luego mentir. Se justifican las mañas y son hechas en nombre del que vuelve a morir. Y como secta te encarnas en las bancas y sigues negociando un lugar. La mano diestra y la mano siniestra se juntan cuando quieren robar. No me interesa, tu mundo apesta. No me interesa, tu mundo apesta. Y cada tanto pides una balsa que te ayude a llegar. Promesas y certeza de que esto ahora sí va a cambiar. No me interesa, tu mundo apesta. No me interesa, tu mundo apesta. Y las virtudes de la mujer hondureña ante las más extremas han perdido la vida. Forjada en el conocimiento pleno de las necesidades de los estratos más empobrecidos del pueblo hondureño, Xiomara desarrolló una amplia labor de promoción social a través de la red solidaria y otros programas adscritos al despacho de la primera dama. Apartándose del estereotipo del rol intrascendente que por costumbre se asignó a las esposas de los presidentes hondureños, Xiomara Castro
visitó el país entero, proyectando el gobierno del poder ciudadano su filosofía de justicia social sin ningún tipo de sesgo o discriminación. Junto a su esposo Manuel Zelaya, tenía décadas de trabajar por el pueblo hondureño, generalmente en el anonimato y fiel a su estilo de servir a los más excluidos, a los más vulnerables de un sistema que privilegió por siempre a sectores insaciables que solo ensancharon la brecha social, sanitaria, económica y jamás le importó el bien común. Fiel creyente, impulsora de la consulta cívica no vinculante, la cuarta urna desde el primer minuto de la defenestración rastrera del mandatario electo en las urnas, se lanzó a las calles junto a las masivas oleadas de indignados ciudadanos a reclamar su retorno y a plantar cara a los golpistas parados en las camionetas, y las fuerzas más terroríficas empezaban a masacrar al pueblo hondureño. Xiomara, la madre del presidente Hortensia, y toda la familia fueron amenazados, perseguidos, buscaron humillarlos y pusieron en riesgo su integridad personal como la de millones de hondureños. Sin embargo, nunca abandonó el suelo patrio y se le recuerda frente al poder ciego de la más absurda fuerza en medio de la más cruda represión. Igual caminó a la frontera con Nicaragua, donde fueron obligados a pernoctar en la carretera y sufrir toda clase de vejámenes, y vio caer a mártires como Pedro Magdiel y otros que ofrecieron su juventud por el retorno a la legalidad constitucional. Igual en la Embajada de Brasil, y donde le tocó acompañar al pueblo que defendía a su presidente y hacía temblar a la canallada golpista que jamás quitó su dignidad a la resistencia hondureña, junto a cientos de millares de hondureños de todas las edades y condiciones sociales. Xiomara encarnó el orgullo de luchar por la razón, la justicia, transmitió la esperanza, el espíritu de lucha en las diversas movilizaciones que no cesaron tras el golpe de Estado. Bueno, mientras tanto, después de haber visto este video, vamos a continuar con más testimonios de las y los diputados del Partido Libertad y Refundación durante su vivencia durante el golpe de Estado. A 11 años de la peor tragedia que ha sufrido nuestro pueblo, a 11 años del golpe de Estado, no contra un presidente, sino contra el futuro de un pueblo. A 11 años, la bancada del Partido Libertad y Refundación decimos presente, reafirmamos nuestro compromiso de lucha al lado de nuestro pueblo, reafirmamos nuestra lucha contra la narcodictadura y por una verdadera liberación nacional. A 11 años del golpe de Estado, decimos presente y decimos adelante. El futuro es nuestro, pueblo hondureño. Hola, soy la diputada Ana Rivera. En la conmemoración de este 28 de junio, cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en el 2009, recordamos también todas las acciones de lucha que hemos venido desarrollando desde esta fecha. Hemos desarrollado cualquier cantidad de acciones a lo largo de estos años y continuamos todavía en esta lucha. A lo interno del Congreso Nacional hemos estado desarrollando una serie de acciones también de protesta y de lucha a lo interno de este espacio legislativo, porque recordar es no olvidar. Pueblo hondureño, debemos continuar con la lucha. A 11 años de haberle dado golpe de Estado al mejor presidente que hemos tenido los hondureños, aquí estamos de pie. El tiempo engaña y el tiempo es engaña. Antes del golpe de Estado, ¿cómo estaba la población hondureña? Después del golpe de Estado, ¿cómo está la población hondureña? Por culpa de muchos empresarios, de muchos líderes religiosos, de la cúpula militar y de una organización que ya no es institución política, sino que se ha convertido en una organización criminal. ¿Qué nos han traído después del golpe de Estado? Alto costo de la canasta básica, falta de medicamentos en hospitales, la energía cara, corrupción, desnutrición, calamidad. Esos son los resultados del golpe de Estado. Pero este pueblo hondureño no se rinde, seguimos en la lucha. A 11 años del golpe de Estado no nos rendimos
y con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo sacaremos esa organización criminal que hoy nos gobierna. Salud, hondureños. Buen día, pueblo hondureño. Hoy 28 de junio, hace 11 años, sucedió algo que marcó la historia política de nuestro país. Ese fatídico golpe de Estado que marcó muchas familias hondureñas y hubo derramamiento de sangre. Yo les invito que eso no merece ni perdón ni olvido, y por eso les invito que rescatemos el poder. Luchemos contra esta dictadura. La barbarie golpista también buscó arrasar con las manifestaciones culturales que elevaban la conciencia a los hondureños. El grupo político-cultural Coquimbo nos presenta este resumen testimonial de sus miembros que ayer, como hoy, siguen con sus ideas y su arte cooperando en la emancipación de nuestro pueblo. Vengo desde mis montañas sagradas, con mis alas de cultura tejidas de colores y versos, con mis sandalias de sueños a ofrendar mis manos para esculpir un solo canto de resistencia cultural. Arte es conciencia, conocimiento, identidad y revolución. El golpe 28J, ni olvido ni perdón. ¡Viva libre! 5 décadas después de haber escrito mi primer libro, sigo creyendo en el poder de redención de la palabra, igual que mis compañeros del grupo Coquimbo. Pienso que debemos seguir haciendo nuestro trabajo de literatura para algún día contribuir a esa ansiada revolución que tanto necesitamos. Creemos que las y los trabajadores de la cultura tienen un rol esencial en la insurgencia cultural. Este año 2020, con más fuerza que nunca, acompañamos a nuestro pueblo en el urgente proceso de transformación social. Por ello, llamamos a las y los creadores para que se suman a toda actividad de insurgencia creativa y elevemos nuestra voz contra toda forma de discriminación y exclusión. Los autodenominados políticos que menosprecian la literatura y el arte en general ignoran que la buena política también es arte. Mejor juntos al rescate de Honduras. Gracias, Bancada Libre, por la invitación. Golpe de Estado, ni olvido ni perdón. Roberto Quesada, Grupo Cultural Coquimbo. Es necesario empuñar la palabra para que la poesía sea lucha y libertad. No más golpes de Estado, no más golpes ni violencia en contra de la mujer. Soy Galel Cárdenas, poeta y narrador nacido en San Pedro Sula. El arte y la cultura son senderos de libertad y refundación en nuestro país. Acompáñanos en la construcción de la nueva patria. Soy Lester Núñez, escritor y educador de las ciencias sociales, y desde el Grupo Político Cultural Coquimbo creemos que la cultura es lo único que puede salvar a un pueblo, porque permite ver la miseria y combatirla. Caminantes, la literatura es camino, transitan. El arte es luz, ilumínate. La cultura es poder, úsalo. Gracias a las y los compañeros del Grupo Político Cultural
Coquimbo, el arte y la literatura no están separados de los anhelos y aspiraciones de un pueblo en pie de lucha. El golpe de Estado generó un poderoso movimiento de repudio de la comunidad internacional e impulsó en el país un capítulo inédito, alternativo, popular y masivo de organizaciones sociales y del pueblo, incluso del pueblo no organizado. Sus acciones sumaron creatividad, beligerancia, unidad, enormes cuotas de sacrificio y sobre todo un espontáneo arrojo de valentía y determinación colectiva para meter al país en una nueva historia que polariza a la sociedad entre la oligarquía golpista y la resistencia popular, hoy convertida en el nuevo sujeto político de Honduras, el Partido Libertad y Refundación Libre. Esperamos haya sido de su agrado este especial y esperamos contar con su presencia el próximo domingo, siempre a las 6 de la tarde. Muchas gracias a Ramón por compartir conmigo este bello programa. Hasta la victoria siempre. Gracias, Lenis. Primera vez que lo hacemos, hemos tratado de hacerlo mejor. Muy agradecido de compartir con ustedes este programa, esta memoria histórica de nuestro pueblo en resistencia. Feliz noche, soy Ramón Sotobonía. Esto fue Bancada Libre TV en este especial, el 11 aniversario del golpe de Estado. Hasta la victoria, siempre venceremos.